Bueno, vamos a poner pedacitos del debate y vamos comentando, a ver. Y Producciones GES presentan el siguiente programa. Eso parece Star Wars, esa vaina. Ojo, aquí hay una cosa importante en este debate y se lo voy a comentar. Que era producido por RTI. No, ¿no? eso, o Producciones GES también. O sea, son de las dos producciones. Sí, que es de los Sánchez. Jorge Barón Televisión Es presenta. de RTI. Jorge Barón es RTI y Producciones GES, que era con Julio E. Sánchez. Ese es el Julio E. Sánchez, que es el padre de los Sánchez de ahora. Bueno, el único que está activo es Julio Sánchez Cristo. Ah, Julio Sánchez Cristo. Ya. Sí. Y este señor tenía, la gente que creció en los 90, spoiler, se acordará. Ya damos pistas y todo. Se acordará de las últimas temporadas de Concéntrese para que no se le olvide. Sí, ese yo me lo alcancé a ver. Por eso le digo que crecer en los 90. Sí. Concéntrese. Me gustaba el de las parejas. De las parejas. Ah, pues era eso, hacer... ¿Era el único juego? ¿Era el único juego? Creo que sí era ese. Pensé que habían más juegos. No me suena. Bueno, a ver. Conscientes de la importancia de la televisión como medio masivo por excelencia, con esta emisión, sin patrocinio comercial alguno. Oiga, ¿solo podemos poner 7 segundos o no? Bueno, yo no sé. No sé si eso tiene copyright ese video. Pues eso lo puso un canal que se llama Álvaro Gómez Hurtado. Pero la fundación póngalo en más, arriba, debajo de la fecha. Ah, ya. Y ahí mire si tiene copyright. No lo tiene. No tiene. Bueno. 1. RTI Televisión y Producciones GES unen su experiencia de programadoras imparciales para ofrecer por primera vez en Colombia, sí, por primera vez, la confrontación de tesis y programas de dos de los candidatos a la presidencia de la República. Ah, sí, aquí estamos viendo que esto está en alvarogomezhurtado.org. Ok. Sí. Ahí se están saludando Luis Carlos y Álvaro Gómez. Importante. Colegas, Claro. colegas, son colegas. ¿Colegas? ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues se saludan, dan respeto entre uno y el otro, saben que viven de eso, que no tienen por qué insultarse. Sí. No como algún ex candidato presidencial que en estos debates le dijeron un comentario, se enfureció y no fue capaz de darle la mano al moderador, porque estaba enfurecido. ¿Quién fue? ¿Sí? Sergio Fajardo. Ah, ¿verdad? Ah, joder, madre. Oiga, y al fin que Sergio no se ha reunido con Petro ni nada. No, lastimosamente no. Ah, pero ya que estamos hablando de eso, ya nombraron a Alejandro. Alejandro Gaviria como ministro de Educación y a José Antonio Campo como ministro de Hacienda. Es importante pero ese fue hace ya como 2 semanas. Pero es que, ¿porque lo pongo ahorita a colación? Porque es que José Antonio Campo fue asesor económico de la campaña de Sergio Fajardo. Sí. Y él aceptó, fue por la convocatoria de unión que hizo Pedro. Sí. Y también nombraron de salud, fue a Carolina Corcho, y a Minambiente a Susana Muhammad, y a Cultura a Patricia Ariza, y a Cecilia López como ministra de Agricultura. Ministra de Agricultura, sí. Ahora yo estoy abriendo por aquí los links que tenemos guardados, a ver qué hay. Ponga por favor el audio y el debate y sobre todo me interesa que escuchen la voz del moderador. ¿Pero decimos el nombre o no? Que la escuchen y luego lo hablamos, que es muy importante. Señores televidentes, muy buenas noches, señores candidatos, señores periodistas, distinguida audiencia. Bienvenidos a este debate, el primero en la historia de la televisión colombiana entre dos candidatos. Oiga, no, yo no había visto este. ¿Quién es? Ese señor. Bueno, aquí Celi ya se vio el debate como 35 veces. O sea, es un análisis. Para mí es una reacción porque no me lo he visto. Para usted es una reacción, para mí es un análisis. Mire, es importante esta situación y es, este personaje, para los que crecimos en los 90, segundo Tix, nos da un sinónimo de viernes 11:30 de la noche.
¿sí? Porque este señor era, falleció en el 2012, era Bernardo Hoyos, ¿sí? Bernardo Hoyos me suena. fue periodista, fue locutor y aparte fue una de las personas que más sabía sobre cine en Colombia. Aparte, que trabajó en una de las mejores emisoras que existió en Colombia, que era la HJCK. ¿Sí? Entonces, es una persona que inspiraba cultura por donde se le viera. ¿Sí? A nivel de música y a nivel de cine, eran las personas que más sabía ¿de qué? Pues de música y de cine. Sí, en esa área. Aparte que a nivel de periodismo radial y bueno, televisivo en gran parte, era una persona que sabía mucho. Él incluso llegó a trabajar en la BBC de Londres. Qué bien. Sí. Bueno, pongamos acá. Candidatos a la presidencia de la República, los doctores Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán. Nos acompañan esta noche desde el Hotel Tequendama de Bogotá, transmisión en vivo y en directo, distinguidos periodistas, Juan Cosaín, director de noticias de RCN, María Elvira Samper, colega muy distinguida de RTI en El Juicio, el doctor Álvaro H. Caicedo, director de Occidente, Diario de Cali. Quiero recordarles brevemente que este debate, el primero de dos, versa sobre asuntos económicos y sociales. El segundo será dentro de 15 días. ¿Algún comentario? Sí, el panel de expertos de Juan Gosaín, María Elvira Samper y a Manuel H. A María Elvira no la identifico y al otro tampoco. A María Elvira sí. ¿Qué? Sí, ¿por qué? María Elvira sí es una periodista muy, muy conocida, muy popular. Lo que pasa es que ya tiene sus años, Pues claro, este debate fue en el 86, hace 36 años. Claro. Ella estuvo en los últimos años, creo que trabajando con Yolanda Ruiz en RCN. En la radio, pero pues como uno no suele escuchar RCN. Ni ver. Pero sí. Y el tercer personaje tampoco lo conozco. No, pero es porque ya nosotros no alcanzamos a trabajar con él. Él era a trabajar o escucharle, y él era más de la prensa escrita. Ok. A ver. Recuerdo más brevemente las reglas del juego. Este debate es en vivo y en directo, ya lo hemos dicho. Solamente los periodistas han conocido o conoce cada uno de ellos previamente las noticias que formula al candidato. Cada uno debe ser las preguntas, dijo noticias, ¿no? Okay. Los periodistas tiene 45 segundos para formular la pregunta y 20 segundos para formular la que hemos llamado repregunta al candidato respectivo, quien dispone de 2 minutos para dar respuesta a la pregunta y 1 minuto para dar respuesta a la contrapregunta. Hasta esa época siempre eran de a 2 candidatos, ¿no? Como en Estados Unidos. No, en este caso fue porque fueron de los que aceptaron, porque en las elecciones del 86 hubo muchísimos más candidatos. O sea, lo que pasa es que no tenían una cuota representativa en las elecciones. Por ejemplo, fue la primera vez que un candidato presidencial que era, ¿cómo decirlo?, que había surgido de un partido que a su vez había surgido también de, bueno, un candidato presidencial que era parte de un partido que había surgido de unos diálogos de paz, ¿sí? Que fue Jaime Pardo Leal, que fue candidato por la Unión Patriótica y que pues históricamente fue una obtención de 250,000 votos, creo que sacó, no me acuerdo. Y fue un triunfo de una u otra manera para las participaciones de izquierda, porque nunca antes había tenido una participación tan elevada para un candidato que abiertamente se autopercibía como socialista, porque Jaime Pardo Leal, él se concebía como tal. Y ante ello hay un acto de memoria histórica. Jaime Pardo Leal estudió con mi abuelo en la escuela. Sí. Sí, él era del mismo pueblo que mi abuelo. ¿De qué pueblo? De Ubaque, Cundinamarca. Pero vea, 36 años después ya no fueron 250,000 votos, sino como 12 millones. Entonces es importante eso. La gran diferencia es que Jaime Pardo Leal siguió estudiando. Mi abuelo se retiró en primero de primaria, en segundo. Si no, sería su abuelo ahí en el debate. Claro, Jaime Pardo Leal llegó a ser hasta magistrado.
Ah. ¿Y él fue también que lo mataron o no? Sí, a él lo asesinaron en el 87 en una finca que tenía en Biota, Cundinamarca. Sí, él también era candidato, ¿no? Presidencial. Pero a él lo mataron después de haber hecho las elecciones. O sea, fueron los Ah, primeros. Luego ya, ya. a la UP también le asesinan el candidato. A la UP le asesinan a Raimundo y todo el mundo, pues una masacre, ¿sí? Un Ajá. exterminio de la UP. Eso fue clarísimo. Candidato presidencial que tenía la UP, candidato presidencial que terminaron asesinando. Jaime Pardo le dan el 86, Bernardo Jaramillo en el 90 Bernardo Jaramillo. y en el 94 también a Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, Ah, congresista hoy en día. La historia estaba anidada. confundiendo, estaba confundiendo a Bernardo Jaramillo con Jaime Pardo. Y Manuel Cepeda, nada, no Manuel Cepeda recordaba el nombre. Vargas. Sí, presidente de la Unión. Habida cuenta de estas reglas del juego y de que poco antes de iniciar esta A este paso vamos a escuchar solo la primera pregunta, pero bueno. transmisión, se decidió por el azar que abriese el candidato Luis Carlos Galán. Cierra el doctor Álvaro Gómez con una declaración final. Y recuerdo a la distinguida audiencia que no hay aplausos durante este debate. Juan Gosaín, adelante, pregunte por favor al candidato Luis Carlos Galán. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, yo creo que debemos empezar pidiéndoles lo que nos han pedido en la calle los ciudadanos a los periodistas que vamos a participar en este debate. Juan Gosaín hace rato no sale, ¿no? Él ya está retirado, ¿no? Sí. Sí. Sí lo vi, sí me tocó verlo, pero ya ni me acuerdo en dónde. Sí. Por favor, a los candidatos que vayamos al grano y seamos concretos. Esa vaina. Y para ir al grano les pregunto de una vez. Doctor Galán, le voy a formular una pregunta en la que se mezclan los dos problemas sociales y económicos que más inquietan hoy a los colombianos. A ver. Espérate, momento importante. ¿Cuáles serán esos dos problemas, no? O sea, exactamente. ¿Qué problemas van a tener a la sociedad colombiana del año 86? ¿Qué problemas serán? Vamos a ver. Juan Gosaín, sorpréndenos, ¿qué le sorprende? ¿Qué era lo que le inquietaba a la sociedad colombiana del año 86? Hace 36 años. Se combinan en esta pregunta. Usted como presidente de la República, ¿preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que ese desempleo genere más inseguridad, el desempleo que vive hoy el país? Sea cual sea la alternativa que usted escoja de esta pregunta, explíquenos por favor cómo se puede aplicar desde el gobierno. Bueno, por ahí solo mencionó un problema, la inseguridad. Ah, no, mentiras, inseguridad y desempleo pueden ser los dos problemas. Lo mismo. Lo mismo de hoy, quiero decir. Entre las dos opciones que usted plantea, yo considero que lo fundamental es la creación de empleo, porque Colombia vive uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista de demanda. Lleva viviendo un momento más difícil hace como 200 años. De ocupación, de necesidad de trabajo. Yo pienso que debe haber una estrategia vinculada al mercado externo y al interno. Colombia necesita internacionalizar su economía sin prescindir de la base que le proporcione un mercado interno en función de su agroindustria, en función de su pequeña y mediana industria. Eso fue lo que hizo después Gaviria, ¿no? Bueno, Gaviria centró sus esfuerzos en la apertura económica, desligando totalmente los procesos internos, pero... ok. Sí. En función de la competitividad que pueda tener en mercados internacionales, por razón de su fortaleza en energía, en inversiones hidroeléctricas, en inversiones acumuladas por el ahorro nacional en los últimos 30 años, que nos dan ventajas comparativas desde ese punto de vista. Pienso que no es incompatible esto con la necesidad de un fortalecimiento de los servicios de seguridad, porque hay zonas del país que están desprovistos de la presencia del Estado. No, hay zonas del país desprovistas de... No puede ser. Hay zonas en las cuales no hay servicios de policía como los que usted plantea. No. No había policía. No porque exista inseguridad, sino porque el Estado debe estar presente y el policía no debe ser entendido únicamente desde un punto de vista represivo. No, solamente aquí, esto está relacionado con lo que le dijo Petro a Coronel en la entrevista hace como 2 semanas, muy buena, porque se la vean en cambio, de cambiar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, creo que es la cuestión. Ajá. Sí, está relacionado con eso.
una persona que cumple una función cívica, una función de organización de la comunidad. Naturalmente, si el contraste se hace desde el punto de vista de fomento del empleo y de fomento de la inversión en política represiva, no hay alternativa distinta de la primera. Y esa alternativa inicial depende de una oportunidad como la que ahora va a tener la economía colombiana por razón de la bonanza cafetera, que le dará a Colombia recursos y perspectivas nuevos para aplicar a la generación de empleo, para reactivar el sector productivo, no como promesa electoral, sino como coyuntura concreta para el próximo gobierno durante los próximos 4 años. Bueno, ahí acabó la respuesta. Yo no sé si se demoró 2 minutos o no, pero bueno. ¿Algún No, comentario? ya se va a dar cuenta que cuando se demora un poquito más son poco permisivos. Bueno. Bernardo es un Muchas gracias, doctor Galán. ¿Quién lo corta? Bernardo. Sí. Galán, repregunta, por favor, Juan Gosaín al mismo. Interesante la crítica que hace Juan Gosaín. Pero usted nos ha dicho el milagro, pero... ¿Qué? Que es después de esta repregunta, porque, o sea... tiene 20 segundos, para hacer como una réplica, sí. Sí, ya. No nos ha dicho el santo. Sí, hay que crear más empleo, pero ¿cómo se logra crear más empleo en un país donde el cúmulo, la avalancha de impuestos? No, impuestos. Donde el secuestro, donde la inseguridad industrial, donde... Bueno, el secuestro se hace, eso se ha bajado. Sí, superado. Del papeleo, los desestímulos, no permiten crear nuevas empresas. Bueno, la creación de empleo depende fundamentalmente de un fortalecimiento de los sectores productivos. Cualquier otra promesa en materia de empleo yo la consideraría demagógica. Hablarle a Colombia de que se le va a alcanzar una meta determinada, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, no pasaría de ser una promesa electoral. Lo fundamental es apoyar los sectores productivos. Y para apoyar esos sectores se necesita darles la seguridad de un acceso al mercado externo e interno, darles crédito, y un crédito democratizado, no únicamente para los grandes. Democratización, dice Petro. Poderes económicos del país, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Dentro de una estructura económica privilegiada como la que hay en Colombia, los sectores medianos y pequeños no han tenido la misma oportunidad de acceso a crédito. Todo esto depende de la democratización global de la sociedad, tanto en lo político como en lo económico, que es lo que hoy está ocurriendo en Colombia y lo que se va a expresar en las próximas elecciones. Gracias, doctor Galán. Juan Gosaín, por favor, pregunte al candidato Álvaro Gómez. ¿Me van a cambiar de pregunta o es la misma? Es la misma y mire la crítica que hace Juan Gosaín. ¿Me toca repetir la misma pregunta igual? Exactamente igual. Me parece un poco pesado, pero bueno, las reglas son las reglas. No, es oficio. Es buenísimo, no sé qué vaca. Me encanta, viejito Gosaín, le echo de menos. Hay que respetarlas, ¿no? Doctor Gómez, repito que la pregunta que les estoy formulando a ambos en este momento mezcla los dos factores que a mí me parecen más inquietantes para los colombianos, que son la inseguridad y el desempleo. Usted, como presidente de la República, ¿preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que el desempleo genere más inseguridad? Sea cual sea la alternativa que usted escoja de esta pregunta, díganos, por favor, cómo se puede aplicar esa alternativa. Sí. Es que como que no acepto bien que haya una alternativa ahí. Tan es así que nosotros vamos a discutir, me parece, doctor Galán, el problema de la justicia que envuelve lo de la presencia de la policía en la sociedad. Y por lo tanto, no me parece que haya que escoger entre una solución y otra, sino... Una buena respuesta, no me esperaba eso. Como no, hay que hacer algo de las dos, si es que sí. Álvaro Gómez era increíble. Sí, interesante respuesta. Son elementos combinables. En cambio, lo del empleo sí es muy importante para mantener la tranquilidad pública, la convivencia. Yo creo que el empleo ha sido nuestra obsesión, de todos nosotros, particularmente la mía. Yo creo que es obsesiva para mí porque determina toda la fijación de mi política de desarrollo económico. Mire, si por ejemplo, nosotros tenemos ahora entre las personas que están mirando la televisión un desempleado y yo quisiera ayudarlo a él a conseguir empleo, yo me iría... Y lo ponen en primer plano, hablándole al televidente desempleado. A una fábrica
y a lo mejor la encuentro cerrada porque la fábrica se cerró hace 2 o 3 años porque no hay desarrollo. Y me voy con el amigo y vamos a otra fábrica y nos dicen, pues aquí estamos produciendo lo mismo que producíamos hace 12 o 15 años. Y nos vamos entonces a un establecimiento de comercio. Y en el establecimiento de comercio nos dicen, pues aquí vendemos lo mismo que hace 15 años. De manera que no lo podemos dar empleo aquí. Y finalmente, como es natural, caemos en una dependencia oficial. Y ahí sí nos dicen, si ustedes traen una recomendación, nosotros podemos sacar a alguien que está trabajando aquí y ponerlos a ustedes a trabajar. Eso es lo que yo quiero que no pase. Por eso es mi política de desarrollo, porque como ha dicho el doctor Galán muy bien, no se puede dictar un decreto creando empleos, sino que hay que estructurar toda la política, armonizarla, buscar las inversiones y en ese momento se produce una cantidad de empleo que es la que necesitamos urgentemente. Eso es la justificación de mi política insistente. Hablando de eso, por ahí estaba viendo en Twitter la tasa comparando el final del gobierno de Santos y el final del gobierno de Uribe y la tasa de desempleo. Sí, de Duque. De Duque. Santos era 9% y creo que Duque la deja en 13%. Una vaina en así. 300 cifras. Bueno, también la inflación es una cosa, la pobreza es otra, Sí. y había otro. Mire, aquí le voy a compartir la imagen de la carta de donde decía que Laureano Gómez es un fundamentalista para los que hacían las carticas. Ahí dice, bueno, fundamentalista. Está Laureano Gómez. Pero ¿cómo así eso? Es el juego de cartas. Ah, el juego de cartas, ya. Que le decía, y pues... Ya, sí. Me parecía increíble, pero bueno. Ahí va a acabar Álvaro Gómez, ¿no? La respuesta. Sí. A ver, ¿le hace réplica a Juan Gosaín o no? Sí. De desarrollo. Gracias, doctor Gómez. Juan Gosaín, por favor, repregunte al mismo candidato. Recuerde, La crítica. de la participación sí, nacional. la crítica. Óigame, doctor Gómez, me parece haber una pequeña contradicción en esto. In your face. En el discurso con el cual usted aceptó la candidatura conservadora el 23 de noviembre, si no estoy mal de fechas, en el centro de convenciones, usted dijo a lo largo del discurso que la prioridad número 1 del país es la seguridad, que lo que el país está esperando es seguridad para trabajar, para que los niños vayan a la escuela sin que las madres se angustien. Y hoy nos dice que la prioridad número 1 es el empleo. Es que la prioridad, son 2 prioridades, ¿no? La prioridad de la seguridad es el tema de nuestra confrontación próxima. Y por eso estoy preservando la estructura de esta confrontación. Mire, yo creo que hay en materia de la relación que existe entre el desempleo y la concordia es evidente. Yo no creo que todas las personas desempleadas tengan derecho a ser hostiles en la sociedad. Pero por lo mismo me preocupa también no aguardar a que haya un desarrollo, sino que hay que promover desde el Estado cosas que den empleo rápidamente, como por ejemplo la agroindustria, como por ejemplo la microempresa, como por ejemplo las zonas libres en las que yo he puesto tanto entusiasmo, como por ejemplo el turismo, que los colombianos lo hemos abandonado. Todo eso se puede hacer desde el gobierno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de buscar una concordia nacional. Gracias, doctor Gómez. María Elvira Samper, formule, por favor, su primera pregunta de la noche. Se iba como enredando al principio de la respuesta, pero ahí como que... Pero lo piloteó bien. Sí, lo piloteó bien. Bueno, al final... Me interesa llegar al minuto 15, que lo sepa. Eso, exacto. Vamos al minuto 15 y luego al final. 14. En esa intervención, ¿dónde comienza esa intervención? Ok, vamos a escuchar la respuesta. Escuchemos ese y escuchamos el final, porque yo sé que al final cierra con algo interesante, ¿no? No, es ahí. Gómez. Es aquí, es acá. Ah, Sí. bueno, listo. Listo, entonces vemos esto y ya pasamos a otras cosas que teníamos por ahí, Sí. porque ya se va acabando el tiempo. Doctor Gómez, en su gobierno, ¿estaría usted dispuesto a reorientar el sistema de desarrollo o el modelo de desarrollo en el que nos han embarcado, que según algunos es discriminatorio con respecto al campo y súper proteccionista con respecto a la industria? Sí, es que no hay política agraria y si uno... ¿Qué es lo que dice de proteccionista? Proteccionismo con la ciudad y como que al campo lo deja descuidado. Ok. Hace política agraria, empieza a hacer una revolución.
Así de sencillo es. Si es que la política agraria debe, por ejemplo, buscar inversiones agrarias. Uno vuela por el país y ve dónde hay un bulto de cemento invertido. No hay. No hay porque la tierra está en espera de algo. Está en la misma situación que estaba hace 15 años. Hay una falta de desarrollo que se va a traducir en una falta de abastecimientos, es decir, en una falta de víveres y de materias primas agrícolas que nos va a crear problemas. Hay que rápidamente reconstruir ese criterio. ¿Qué? Cuando él dice que está a la espera de, es porque la tierra no está produciendo ni está facultada para. Eso quiere decir que estamos hablando de terrenos que no son productivos, porque les hace falta algo para hacerlo. Sí, tierras es un improductivas. Discurso, que es un elemento que se ha estado tratando en este proceso electoral que ya ha terminado y que pues Cecilia López lo planteó en las entrevistas que ha dado esta semana, sobre que es imperante una reforma agraria en términos de asignación de apropiación de esos terrenos improductivos para comenzar a generar. Sí, Cecilia es la ministra nombrada de Agricultura. Eso estaban hablando en este podcast con María Jimena en el de a fondo, porque el del Centro Democrático, María Jimena le preguntaba al del Centro Democrático que si ellos estarían de acuerdo con una reforma agraria, y entonces él dice un montón de cosas, entre ellas dice como, ¿cómo se define una tierra improductiva? Eso me parece una pregunta bien interesante, o sea, ¿qué es una tierra improductiva? ¿Dónde está el límite? Ahí es donde está el meollo del asunto. Eso lo debe definir la reforma agraria. Claro. Bueno. Global para la defensa de la agricultura y ponerla en planes mayores, de grandes cifras, de conquista de mercados externos, por ejemplo. Muchas gracias, María Elvira Samper. Por favor, su pregunta inicial ahora al candidato Luis Carlos Galán. Doctor Galán. Cuando dice de conquista de mercados externos, ¿usted se acuerda de la propuesta que tenía Petro de vender aguacate? Sí, claro. En lugar de vender petróleo y que posiblemente le iba mejor. Sí. Pues bueno, Álvaro Gómez Hurtado lo propuso hace 36 años también, pero en otras palabras. Sí, exacto. Y al final de cuentas sí vendieron el aguacate, ¿no? O sea, sí se hizo eso, o se está haciendo. Se está haciendo, claro. Se está haciendo. Sí, señor. Pero no le dan el crédito a Petro o al que haya sido. No tiene por qué dárselo tampoco, Urso. Sí, no hay que dárselo. Pero él lo propuso, que se sepa que en algún momento se propuso y lo logró de otra manera materializar en manos del gobierno actual. Y más que darle el crédito es al menos reconocer que no debieron haberlo criticado tanto, porque se burlaron. Aunque él en Twitter, en su momento, cuando la noticia fue que se había vendido un poco de aguacates para, no me acuerdo si fue para aquí, para Europa o para Estados Unidos, él lo dijo, o para Asia, no me acuerdo, él lo publicó en Twitter y dijo, mire, que al final sí se puede tener ingresos de este tipo. Sí, imagínese. ¿En qué parte es lo de la hoja de vida que usted dijo que... al final, el discurso eso, final, era esa, sí. Era eso es lo que quiero que veamos. La intervención final de Álvaro Gómez. Debe ser esto. Sí. Disculpas a los seguidores de Luis Carlos Galán, pero pues Luis Carlos Galán se hizo muy famoso por ser asesinado en campaña, mientras que Álvaro Gómez por ser hijo de Laureano y por no tener la participación suficientemente gruesa en política no se le ha dado, y en este debate le estamos reconociendo de una u otra manera que su aporte a la democracia fue un silencioso pero significativo. ¿Usted se imagina cómo hubiera sido una seguidilla de presidentes tipo Álvaro Gómez, Galán y luego, qué sé yo, Bernardo? Gente buena, ¿no? Sí. ¿Se imagina eso? O sea, estaríamos adelantados, ojalá, ¿no? O sea, lo que va a comenzar a suceder ahorita hubiera empezado hace 30 años. O sea, en este momento... Yo diría... Seríamos un país europeo. El cambio, esto me va a comprometer mucho, pero el cambio empezó el día en que Santos le dijo que no a Uribe.